La columna que publicó Anabel Hernández en Deutsche Welle el día 8 está muy buena. Aunque al final no coincido mucho con ella, aunque al final ella misma reflexiona de que esto va a ser una elección de Estado y que es muy complicado que alguien le pueda arrebatar la presidencia a la organización delictiva de la secta. Todo lo demás está muy bien. Sé que a los pejes esto es lo que les molesta de ella, les molesta muchísimo. Pero precisamente por eso, porque les molesta muchísimo, hay que compartir la columna. El título, 2024, la dramática final de AMLOlandia. AMLOlandia, así le dice. Fíjense lo que escribió. Tras 5 años de gobierno, la administración del infame Merolico llega a su fin de forma dramática. AMLOlandia, como bien podría bautizarse, al fantástico mundo feliz inventado por López a fuerza de propaganda y control, se topa en la recta final con el muro de la ineludible realidad que ni aun con montañas de mentiras puede esconderse. La contundencia de los hechos que demuestran el fracaso del gobierno de López en áreas prioritarias como piedra contra el cristal rompe el discurso triunfalista del infame Merolico. Ni los funcionarios de la autodenominada Transformación de Cuarta, ni la cargada del partido oficial, entiéndase la secta, ni el eco que hacen como autómatas, periodistas y medios de comunicación por adeptos, corruptos o por miedo, pueden soslayar el tsunami de hechos. En el primer trimestre de su gobierno en 2019, López contaba con una aprobación general del 81%, según una encuesta trimestral realizada por el periódico El Financiero desde el primer semestre de 2019 hasta la fecha. En diciembre de 2023, la misma encuestadora reveló que tenía el 55%. Pero en los temas medulares que fueron el eje principal de las promesas de campaña que llevaron a López al poder en 2018, o sea, economía, corrupción y seguridad pública, la reprobación ciudadana es contundente, incluso entre aquellos que simpatizan con López y con la secta. En materia económica, el 49% reprobó el trabajo hecho por el gobierno en el último trimestre de 2023, contra un 37% que emitió una opinión favorable. En materia de combate a la corrupción, el 45% dijo que lo estaba haciendo mal y solo el 32% piensa que lo está haciendo bien. Respecto al tema de seguridad pública medular, el 62% de los encuestados reprobó a López y solo el 25% lo permitió. Y es en mi opinión, el talón de Aquiles de AMLOlandia y la transformación de Cuarta, y será un punto fundamental en los comicios de este 2024. Fíjense qué duro, ¿eh? Ese 25% que todavía lo aplaude, pues son los fieles de la secta. Ese más o menos representarían la cantidad de voto duro que tiene la secta. Todos los demás, es que es muy fuerte, 62% dice que pues está reprobado. Bueno, continúa. El final es convulso. La violencia desbocada de 2023, que empeora cada día hasta en Tabasco, tierra natal y bastión político de López, da razón a la desaprobación de los mexicanos. Durante el año pasado, en varias ocasiones, esta columna la dediqué a no dejar de poner el dedo en la llaga de la inseguridad pública, pese a que el discurso de López es que el país está en paz y no pasa nada. Homicidios, desapariciones, aumento del control territorial de los grupos de la delincuencia organizada en varios estados mayoritariamente gobernados por el partido oficial secta, y la brutalidad con la que se ensañan con los ciudadanos sin que haya una autoridad que les ponga un alto. Y he señalado diversos ejemplos de cómo gobiernos emanados de la secta, personajes cercanos a Lady Rebsamen y a López, están coludidos directa e indirectamente con el crimen organizado, lo que muestra que su poderío existe no de modo casual, sino causal, es decir, por la complicidad de las autoridades. Esta parte es la que no entienden los atolizados. En México no existiría el crimen organizado si no hubiera connivencia con la delincuencia organizada, con la política, perdón. Es imposible, no se puede. Y si hay tanta delincuencia es porque
pues son muy compis. La complicidad no es algo abstracto. Sus consecuencias se miden en personas desaparecidas, masacres, ingobernabilidad, violencia cotidiana y pobreza. Aquí expongo 7 ejemplos claros que contradicen el mito de AMLOlandia. El primero, el 8 de diciembre pasado ocurrió el suceso terrible en Texcaltitlán, Estado de México, gobernado por la morenista Delfina, la de los diezmos. El enfrentamiento entre pobladores y miembros de la delincuencia organizada con la ausencia total de la Guardia Militar de López u otra autoridad. El saldo fue de 14 muertos y 7 heridos. Tras el evento, una docena de civiles, entre los cuales se encuentran niños y niñas, fueron capturados en represalia por el grupo criminal ante las narices de las autoridades. Nadie habla más del desfile de estas víctimas. Bueno, aparecieron 7. El día de hoy se dio a conocer. 2. En una de las maniobras político-electorales más perversas del sexenio, el 14 de diciembre, López y su gobierno dieron a conocer la cifra de AMLOlandia sobre los desaparecidos en su sexenio. El gobierno de López es el que presenta más casos de personas desaparecidas en lo que va del siglo. Al 7 de enero existía un registro oficial de 114,000 personas desaparecidas o no localizadas. Al final del gobierno de Felipe Calderón, la cifra era de 25,000 personas en esta situación. Al término del sexenio del delincuente Peña, el número era de 36,725. Es decir, López ha desaparecido al triple de personas. Con López, más bien, no López. Con López han desaparecido el triple de personas. Fíjense, el número de desaparecidos en el sexenio del delincuente Calderón, 25,000 personas. Luego se van superando. Peña, 36,000, eran, sí, más o menos. Y ahora con López, 114,000. Es que es un salto brutal, ¿eh? Es muchísimo. Más de 70,000 personas. Qué horror, de verdad. He tenido testimonios directos que señalan que algunas de las amables peticiones de gobernantes morenistas al crimen organizado, esto es muy fuerte, es que no dejen los cadáveres de sus víctimas, porque eso daña la imagen del gobierno, que mejor los desaparezcan. Por eso el número de fosas clandestinas crece. Pero ahora, como la cifra de desaparecidos es una daga que daña las aspiraciones de López para perpetuar a su cártel de la secta en el poder, luego de desaparecer a los muertos, ahora quieren desaparecer a los desaparecidos a través de la manipulación de cifras y eufemismos. Por más que manipule las matemáticas y el lenguaje, las pruebas y la lucha de los familiares en busca de sus seres queridos no permitirán que López y AMLOlandia los vuelva a desaparecer. Los abrazos y no balazos de López hacia la delincuencia organizada como política pública han tenido consecuencias desastrosas para el país. Los hechos de violencia superlativa ocurridos en la última quincena de diciembre y los primeros días de enero hablan de una violencia nunca antes vista, ni aún en las peores etapas de los gobiernos corruptos de Calderón y Peña. Esto confirma lo que planteó en los últimos 2 años. Las cifras alegres de AMLOlandia, donde los crímenes y violencia disminuyen, no son mérito alguno de las acciones del gobierno. En buena parte son maquilladas, como los desaparecidos. Y por otro lado, cuando realmente bajan, no es por mérito de las autoridades, que no tienen control alguno, sino que es la delincuencia quien dicta cuando hay calma y cuando hay guerra. Y esta vorágine de violencia no la podrá controlar López ni las instituciones que se han encargado eficazmente de debilitar. El número 3, el 17 de diciembre en Salvatierra, Guanajuato, estado gobernado por el Cártel de Acción Nacional, un grupo armado irrumpió en una posada navideña y masacró a 11 jóvenes, 24 resultaron heridos. AMLO, para disminuir el impacto negativo para su gobierno, que por ley es el único responsable en el combate a la delincuencia organizada, dijo que se trataba de un asunto de drogas, para hacer creer que era un ajuste de cuentas. No hay nada que pruebe tal cosa. Las víctimas sobrevivientes señalan que luego de negarse a permitir la entrada a personas ajenas al festejo, un grupo armado irrumpió y disparó al azar contra los asistentes. Todas las fotografías de la escena del crimen son indescriptibles y dolorosas. La vestimenta de las víctimas corresponde a la de los jóvenes que minutos antes se habían tomado una fotografía grupal para recordar el festejo entre amigos. 4.
El 30 de diciembre en Tamaulipas, estado gobernado por Morena, por la secta, fueron secuestrados 31 migrantes que viajaban en un autobús, entre ellos menores de edad. Durante más de 2 días el gobierno federal dijo no tener información de los hechos. Luego, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, dijo que los migrantes no habían sido secuestrados, sino que estaban en calidad de personas buscadas, porque en AMLOlandia no hay secuestros. Después el gobierno federal dijo que sí estaban secuestrados, pero que el gobierno de Américo Villarreal y las Fuerzas Armadas los habían rescatado. Al final, fueron liberados por los secuestradores, luego de que algunos pagaron por su libertad, dejando a la luz la burda historieta oficial. Número 5. El 3 de enero, a plena luz del día en la colonia agrícola oriental, una zona muy concurrida de la Ciudad de México, gobernada por la secta, hubo una balacera en la que murieron 2 personas y 7 resultaron heridas, incluyendo mujeres y un niño de apenas 1 año que pasaba por el lugar. Fue una consecuencia de que los comerciantes se negaron a pagar la extorsión cotidiana. Este crimen es el tercero con mayor proliferación en México de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Según Lady Rebsamen, quien apenas hasta hace unas semanas era la responsable de la Ciudad de México, todos los delitos han bajado. En realidad, según las cifras oficiales del propio INEGI, del 2021 hasta las dadas a conocer en 2023, tal disminución real de los delitos no existe. Al contrario, la tasa de delitos aumentó el 1.5%, siendo la cifra de incidencia delictiva el número de delitos más alta del país. El 80.1% de la población capitalina se siente insegura en la ciudad. Número 6. Hasta en el epicentro de AMLOlandia, la caricatura de bienestar se desquebraja. El 4 de enero en Villahermosa, Tabasco, los ciudadanos estuvieron bajo ataque. La secta gobierna a nivel estatal y en 14 de los 17 municipios, incluyendo Villahermosa. Ese día, cerca de 24 establecimientos comerciales fueron asaltados de manera coordinada. Como absurda justificación, López llamó a la calma y dijo que solo era un reacomodo de bandas. Hay informes oficiales que involucran desde hace meses a autoridades morenistas con el crimen en ese estado. Número 7. Entre el jueves y sábado en Guerrero, también gobernado por la secta, hubo diversas masacres que dejaron al menos 10 muertos, más de 20 heridos y 15 personas desaparecidas. Pero toda la historia llega a su final. Incluso esta. Este 2024 es el año del juicio a López, la transformación de Cuarta y la secta. Y pese a los cantos de victoria anticipada de López, su candidata impuesta Lady Rebsamen y aspirantes a las gubernaturas, aún nada está dicho. Aquí es donde no estoy de acuerdo con Anabel, no lo veo yo así. El 2 de junio se llevará a cabo los comicios para elegir a quien encabezará la presidencia por los próximos 6 años. 128 senadurías, 500 diputaciones federales, la jefatura de la Ciudad de México, las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco, Puebla, Veracruz y Yucatán, incluyendo sus respectivos municipios y diputaciones locales. En total, este año están en juego 19,000 cargos de elección popular. En próximas colaboraciones iré haciendo radiografías de cada caso. Y aunque hasta ahora todas las encuestadoras dan ventaja a los candidatos de la secta, a excepción de las gubernaturas de Yucatán y Guanajuato, la realidad que cuestiona el relato oficial jugará como un factor protagónico. López lo sabe, no hay cómo mantener la escenografía de cartón mientras el teatro se incendia. Ni siquiera las dádivas sociales le van a alcanzar para minimizar el resto de sus equívocos. Refiriéndome a la misma encuesta mencionada al inicio, el 56% aprobaba la gestión de apoyos sociales, pero no le da para superar el 62% que reclama su fracaso en la seguridad pública. Ahí está la interrogante para el 2 de junio. El veredicto corresponde a los mexicanos cuando emiten su voto, uno de los momentos más importantes de un ciudadano. Ahí, con la tinta y la boleta electoral, plasma el vínculo indisoluble que une a cada mexicano con la patria. Pero para que ese juicio sea verdadero se requieren elecciones libres. Les digo que después llega a la conclusión de que esto va a estar en chino. Que López y las instituciones responsables de garantizar comicios limpios se mantengan imparciales. Esto no está sucediendo. Hay una intervención de López clara y específica
para perpetuar a su partido en el poder a través de Lady Rebsamen, porque sabe que llegó el fin de AMLOlandia y es ahora la hora de confrontar la fantasía con la realidad. Esta parte, pues, ella llega a la conclusión de lo que arriba dice que pues hay alguna oportunidad, ¿no? ¿Saben para qué le va a alcanzar a la secta? Le va a alcanzar para la presidencia, para ganar probablemente 7 de los 9 estados, muchas diputaciones locales, alcaldías, todo eso, pero no le va a dar para ganar las cámaras, ni el Senado, ni la Cámara de Diputados con mayoría calificada. A eso no lo van a lograr. Eso lo vimos en 2018, que se llevaron carro completo, pero no va a volver a pasar, quién sabe durante cuánto tiempo. Me cuesta mucho trabajo creer que pueda pasar, porque en algo tiene razón Anabel Hernández cuando habla de este tema. Le van a cobrar la factura. Muchas personas, muchas. Yo lo noto aquí en el canal, hay mucha gente que entra y dice, voté por él, me equivoqué. Mucha gente. Hay mucha gente que está desilusionada de este infame Merolico, y pues ahí está la encuesta. Era brutal el 81%. Brutal. Ahora está en 55%. Pero bueno, ahí se los dejo, compas. Saludos.